El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Me visto con toda tu armadura Y toma autoridad sobre todo espíritu. ¡Salen ahora! ¡Fuera ahora! ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Se está cumpliendo en este tiempo. Fuerte el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de 1000 años. Padre amado, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este momento que tú nos has dado, en que hemos podido adorarte en espíritu y en verdad, trayendo al alfolí nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que puedan subir en olor fragante hasta tu trono. Mas ahora, mi Dios bendito, queremos recibir tu palabra. Queremos recibir el mensaje que tú tienes preparado para nosotros, a fin de poder entender con mayor profundidad y con pleno fundamento las Sagradas Escrituras, de todo aquello que está escrito, mi Dios, para conocimiento nuestro, que nos ayuda a prepararnos para poder encontrarnos contigo en el aire, siendo arrebatados en las nubes. Señor, queremos darte gracias por este momento precioso que tú nos das, que todos juntos unánimes podemos recibir esta palabra. Gracias, Dios bueno, porque solamente eres tú nuestro Dios. Y no conocemos otro Dios fuera de ti. Mi Dios de la Biblia, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, Dios de María, Dios de Pablo, de Pedro, de Juan, de Timoteo, Dios bendito de Israel. Gracias por este momento que estamos en tu lugar santísimo, Señor. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, por el camino vivo y nuevo que nos has abierto a través del velo rasgado, esto es de tu carne crucificada en la cruz, permitiendo el acceso libre a tu presencia, a todos aquellos que creemos en ti y estamos lavados con la sangre del Cordero. Pese a las circunstancias adversas, pese, mi Dios, a todo aquello que nos rodea. Gracias te damos, Padre. Bendito seas por siempre, mi Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre bueno. Derrama tu Espíritu Santo, que tu presencia siga llenando, Señor, cada auditorio, cada lugar, y todos en completa comunión, en completa reverencia, poder recibir tu palabra sin más preámbulo, mi Dios. Porque el tiempo es breve. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es importante que todos y cada uno de ustedes puedan estar en comunión con el Señor, y dejar que Él obre en sus vidas, para que les dé pleno
conocimiento de Él en este día y se puedan ir fundamentando en todo aquello que el Señor está permitiendo que se revele en forma más clara en relación al libro de Daniel. Y ustedes, obedientes al Dios de la Biblia, recordando aquello que está escrito en palabras del Señor Jesús. Recordemos aquello que está escrito en Mateo 24 y que es la orden del Señor. Mateo 24, verso 14 y 15 especialmente, para continuar hasta el verso 21. La palabra del Dios vivo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y esa es la orden del Señor. Hoy más que nunca en toda la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, el Dios de la Biblia quiere que su pueblo pueda leer el libro de Daniel y entenderlo. Y para poder entenderlo, el Señor ha levantado este ministerio, aquel 10 de agosto de 1987, a las 5 de la tarde, hora de La Paz, Bolivia, para que su pueblo pueda entender en forma clara el libro de Daniel. Pues es a través de este ministerio que el Señor le ha quitado el sello. Y esto no lo digo de ninguna manera con altivez, soberbia u orgullo, sino simplemente para poder predicar la verdad, tal cual como ustedes le están escuchando, y para testimonio a ustedes, para que ustedes puedan darse cuenta de que hay un Dios vivo que quiere verdaderamente hacerles entender esta palabra, y puedan prepararse a tiempo por cuanto el libro de Daniel está totalmente abierto. Y ustedes puedan alimentarse con esta palabra, y alimentándose de esta palabra, puedan renunciar a todo aquello que no es de Dios. Puedan renunciar a aquello que es del macho cabrío, para que de esta forma puedan prepararse a tiempo. Yo creo que es importante que todos y cada uno de ustedes puedan glorificar al Señor en sus vidas. Puedan glorificar al Dios eterno de Israel. Y dejar que Él tome control de sus vidas. Considero que todo está en orden en cada auditorio para poder continuar. Y por amor a aquellas vidas que de una u otra manera no han estado siguiendo aquello que se ha estado predicando, voy a leer rápidamente aquella noticia que ha dado la base para poder estar predicando esta realidad. La palabra de Dios vivo dice así: el que lee el libro de Daniel debe entenderlo. El que lee, entienda. Y esto es lo que ustedes están aprendiendo a través de esos mensajes. La noticia de Agencias F, fechada el 29 de mayo de 2013 en la ciudad de Jerusalén, a las 19:32, dice así: una comisión política formada por 6 ministros dio hoy luz verde a un histórico proyecto de ley en Israel para el alistamiento de los jóvenes ultraortodoxos y ha enviado su propuesta al gobierno de Benjamín Netanyahu para que sea legislada en el Parlamento. El proyecto de ley establece por primera vez como obligatorio el servicio militar de los estudiantes de seminarios rabínicos judíos que desde 1948 disfrutan de una exención automática. Aprobada por secciones individuales debido a la complejidad del asunto, la última y más polémica, la de aplicar sanciones legales a los ultraortodoxos
que no se presenten al servicio, fue aprobada por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra. Ninguno de nosotros quiere imponeros una vida secular o nuestra forma de ver la identidad israelí, dijo hoy en una rueda de prensa el ministro de Finanzas Yair Lapid, abanderado de la nueva ley. Ayer, me perdí, aquí está. Ayer, tras ver los debates bloqueados por la oposición del titular de defensa Moshe Ya'alon, Lapid amenazó al primer ministro Netanyahu con desarmar el gobierno. En un llamamiento a sus hermanos ultraortodoxos, entre comillas, Lapid afirmó que este Estado fue creado para que todos podamos vivir sin miedo como judíos. Pero lo que ocurre es que no podemos continuar más así, en alusión a una comunidad marginada de las obligaciones, pero que disfruta de generosas prestaciones sociales. La necesidad de repartir de forma más equitativa las obligaciones de seguridad formó parte de las campañas de los partidos Israel Beitenu, que se presentó con el partido político Likud, el partido Yesh Atid de Yair Lapid y el partido Habayit Hayehudi en las últimas elecciones. Aunque hasta esta mañana, la mañana del 29 de mayo de este año 2013, sus dirigentes no lograron ponerse de acuerdo. El ultraderechista partido político Israel Beitenu consiguió introducir en el último momento un compromiso de que en un plazo de 5 años el gobierno regulará un servicio civil voluntario para la minoría árabe, la otra comunidad exenta. Los jóvenes en Israel prestan un servicio militar obligatorio de 36 meses, 24 meses en las mujeres, y la exención de los estudiantes rabínicos había provocado en los últimos años numerosas protestas sociales. La gota que colmó el vaso fue un fallo en el año 2012 del Tribunal Supremo que calificó como discriminatoria la ley de exenciones del año 2002. Según el nuevo proyecto, que en los próximos días recibirá el gobierno israelí, un 65% del padrón de jóvenes ultraortodoxos en edad militar deberá prestar servicio militar, y son como unos 3.200, o tendrán que prestar servicio civil, que son como unos 2.000. En principio, y con la única excepción de los 1.800 prodigios de la Torá, estudiantes de las yeshivas, que seguirán estudiando el texto sagrado para el judaísmo, y de aquellos que no puedan hacerlo por razones médicas, que son alrededor de 1.000. El resto será reclutado a partir del año 2017. O recaerá sobre este grupo las consecuencias legales de ser declarado desertor. Es de esta manera que nosotros nos damos cuenta de que Yair Lapid, con este proyecto de ley que obliga a los judíos ultraortodoxos a desobedecer la ley de Moisés, el antiguo pacto santo, teniendo que enlistarse en el ejército de Israel bajo sanciones terribles, comienza a ejecutar los mismos designios de su padre Tommy Lapid, mostrando al mundo su enojo contra el antiguo pacto santo, que el Dios de la Biblia, el verdadero Dios de Israel, ha hecho con su pueblo. Y no solamente demuestra esto, sino también, como lo hace siempre sus escritos, su enojo contra el Dios de la Biblia, como está profetizado de ellos y sus seguidores en el libro de Daniel, en el capítulo 11, el verso 29, 30 y siguientes, que vamos a leer a continuación. Pero sabemos que ha de tener un desenlace final en su aborrecimiento al Dios de Israel y todo lo que está relacionado con el Dios de la Biblia. La profanación del tercer templo por la abominación desoladora que justamente mencionó el Señor Jesucristo y que nosotros acabamos de leer. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y si tú estás en este momento en línea, si en este momento estás escuchando este mensaje, es para que puedas leer el libro de Daniel y entenderlo. Y solamente con un corazón sencillo, contrito y humillado, puedas entender que está abierto y estamos viviendo el tiempo del fin. Y que esta abominación desoladora, la
el nuevo Dios de la era de las computadoras, que vivió en algún lugar de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, y que antes preparaba los lanzamientos de Microsoft hasta hace algunos años, es justamente el Dios de Tommy Lapid, aquel que promocionó a través de su partido político neo-religioso, porque presentaba un nuevo Dios en la vida cotidiana israelí, de la sociedad israelí, en el tiempo que estuvo vivo, recordando que él murió en el año 2008. Él ingresó a la vida política a fines de 1999, logrando en la votación de las elecciones generales como 15 escaños a través de su partido político denominado Shinui, que en hebreo significa cambio, porque intentaba cambiar al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, por un nuevo Dios de la era de las computadoras, que vivía en algún lugar de Seattle y que preparaba los lanzamientos de Microsoft hasta hace algunos años. Y vamos a leer cuidadosamente Daniel capítulo 11, verso 28 a 34, verso por verso, línea por línea, renglón por renglón, que es lo que ha caracterizado este ministerio que recibí directamente del Señor Jesús, para que te interiorices de lo que quiere enseñarte el Dios Altísimo por el espíritu de la profecía, y seas lleno del testimonio de Jesús, necesario para prepararte a tiempo para su segunda venida. Daniel capítulo 11, verso 28 al 34, recordemos, y dice así: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará. Y volverá y se enojará contra el pacto santo. Aquí podemos hacer un paréntesis. Aquí hay una diferencia de una primera venida, de una postrera venida. Y para la postrera venida aquí se menciona a los hombres que manifiestan el enojo contra el pacto santo hecho con Moisés. Y es lo que tú has escuchado en la noticia. Hay un enojo contra el pacto que Dios, el Dios de la Biblia, ha hecho con su pueblo a través de Moisés. Un pacto que están buscando practicar, vivir con fidelidad de los judíos ultraortodoxos. Y por eso han estado estudiando en las yeshivas, en las escuelas rabínicas, a fin de prepararse para oficiar en el tercer templo que se ha de construir en corto tiempo más. Recordando que en la historia israelí han habido dos templos anteriores. El primer templo, el templo de Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y también un segundo templo, que fue erigido posteriormente y que prácticamente fue remodelado hasta casi vuelto a construir por Herodes el Grande, y que se conoce en la historia simplemente como el segundo templo. Ese segundo templo fue destruido por Tito y las legiones romanas, el imperio de cultura romana, y hasta nuestros días no se ha vuelto a edificar ningún otro templo en el monte del templo en la ciudad de Jerusalén. Ese es el tercer templo que te estoy justamente informando, que se ha de construir en corto tiempo más. Entonces aquí vemos en la sociedad israelí un enojo contra el pacto santo hecho con Moisés. Y añade la escritura en Daniel 11, verso 30, y hará su voluntad, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. De tal manera que no solamente están los enojados contra el santo pacto, sino también con los que abandonen el santo pacto. Porque los que enojados contra el santo pacto, mediante leyes coercitivas como las que ustedes acaban de escuchar a través de la noticia del 29 de mayo de este año 2013, van a conseguir que muchos fieles al pacto santo se aparten de él y lo abandonen. Daniel capítulo 11, verso 31, nos habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y dice la escritura, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio
y pondrán la abominación desoladora. Y esta es la abominación desoladora, a la cual hizo mención el Señor Jesucristo, al profetizar la profanación del lugar santo por un hombre inicuo, dando inicio a la gran tribulación, cuando ya un tercer templo tendría que estar construido en el monte del templo en Jerusalén. Y Daniel capítulo 11, verso 32 nos dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Acabamos de leer que los llama hermanos ultraortodoxos, y son lisonjas de llamarlos hermanos, cuando en realidad lo que él quiere es que se haga como él quiere, porque está enojado contra el pacto que Dios ha hecho con ellos, con esos judíos ultraortodoxos, a los que él les llama hermanos, y paralelamente los amenaza: si no cumplen, que se vayan a la cárcel. Y por supuesto, de esta manera, llamándolos hermanos, muchos van a ser seducidos. Y estos son los que son llamados los violadores del pacto. Y la Escritura en Daniel 11:32 dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y el verso 33 añade: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. De esa manera podemos leer el libro de Daniel. Y ya poco a poco vas entendiendo, sobre todo en aquellas partes que te he ido compartiendo. Pero luego vas a poder entender a plena profundidad, a plena cabalidad. ¿A quién se refiere con este que nos dice que volverá a su tierra con gran riqueza? Su corazón será contra el pacto santo. ¿A quién se está refiriendo en Daniel capítulo 11 justamente estos versos bíblicos? Nosotros debemos entender que hay un contexto en Daniel capítulo 11, y para ello tenemos que leer los primeros versos. La cultura griega en la tierra de Israel y el mundo entero están reflejados claramente en los primeros versos de Daniel capítulo 11, el verso 1 para adelante. Y dice así: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y el verso 2 añade: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia, el reino de la cultura griega. No me detendré, como ya lo había dicho, en explicar sobre el reino de la cultura medo-persa, que es antecesora a la actual cultura islámica, así como de sus últimos 4 reyes profetizados por Daniel para la historia antigua. Es decir, el tiempo inmediatamente antes de la victoria que tuvo el imperio griego sobre el imperio medo-persa, conquistándolo y asimilándolo para sí, asimilando su cultura, formando el famoso y bien sabido sincretismo cultural greco-persa. Sabemos que Alejandro Magno asimiló mucho de la cultura persa en muchos aspectos de la vida cotidiana de todo ese territorio bajo su dominio. En esta predicación, como vuelvo a expresarlo con mayor claridad, el objetivo es hacer un análisis profético, y específicamente de este reino de cultura griega, y su operación especial en la sociedad del Estado de Israel en la actualidad, mediante un marcado e irascible enojo contra todo lo que representa al Dios de la Biblia. Y esto no solamente ahora, sino desde hace algunos años atrás, a través del extinto político neorreligioso Tommy Lapid, y ahora con su hijo y buen discípulo, el neopolítico Yair Lapid, porque recién acaba de entrar en la política, siendo periodista y un locutor de televisión.
De tal manera de que todos estos hombres y con otras personas que forman parte de este grupo manifiestan su aborrecimiento real y manifiesto contra el pacto santo hecho con el pueblo judío a través de Moisés. Y por supuesto, el hacer un análisis de la interrelación neorreligiosa, o sea, en un nuevo campo religioso, con Bill Gates III, un judío secular de la dispersión, tal como ya lo ha publicado la revista Newsweek, y que nos ha permitido conocer más detalles respecto de lo que es él. De tal forma de que se puede entender a este hombre y todas sus actividades habiendo nacido en la ciudad de Seattle, situada en el extremo norte occidental de la Tierra, así como su relación con Microsoft y todas las entidades relacionadas con este singular hombre, que fue declarado Dios de Israel en la era de las computadoras, quien vivía en algún lugar de Seattle preparando el siguiente lanzamiento de Microsoft, tal como lo expresó, entre comillas, Tommy en febrero del año 2000, al periodista Bob Simon en el programa norteamericano 60 Minutos, como se ha de mostrar en video más adelante y que Control Central ya lo va a tener disponible en su momento cuando les pida. Daniel 11, verso 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Y este rey valiente que dominó con gran poder haciendo su voluntad es Alejandro Magno, rey del imperio griego, que se hizo de un vasto territorio en poco tiempo. El verso 4 añade: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Y tal como lo había profetizado Daniel, se cumplió. Dentro de lo que es Daniel capítulo 11, que estamos ahora analizando, que es la historia de la cultura griega, de todo lo que es Alejandro Magno y el periodo denominado helenístico, o el helenismo, tal cual como los historiadores seculares lo denominan. Y aquí justamente nos dice que, estando en su mayor auge, el imperio de cultura griega fue quebrantado. Sería quebrantado al morir Alejandro Magno, siendo muy joven, como explica la historia que fue profetizada por Daniel antes de que sucediera. Daniel dijo: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado. Y fue quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. La profecía manifiesta que en la historia de la cultura griega tendría que producirse eventos que provocarían que esta cultura sea repartida hacia todo el planeta, es decir, hacia los cuatro vientos del cielo. Y fue así, pues por la historia de esta cultura sabemos que esta dispersión empezó cuando, a la muerte de Alejandro Magno, 4 de sus 5 generales, porque al quinto lo mataron, se repartieron el territorio sometido bajo esta cultura y su imperio, dando lugar al periodo que ustedes conocen, que acabo de mencionarlo, el helenismo, el periodo helénico en la historia. Pero añade la profecía en Daniel 11, verso 4, y dice: no a sus descendientes, y según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y estaba profetizado que el imperio griego, levantado por Alejandro Magno por el poder espiritual cultural griego, no sería dejado a los descendientes de Alejandro Magno, sino sería para otros fuera del entorno familiar de este hombre. Y para entender mejor esta palabra en este tiempo del fin, hoy, si hablamos de un reino cultural griego, debemos entender que es un reino espiritual que está hoy repartido hacia los cuatro vientos del cielo y diseminado por todo el mundo con toda su fuerza espiritual a través de sus expresiones culturales. ¿Cuáles son las expresiones culturales de la cultura griega? Es algo que está y forma parte de tu vida cotidiana. Las Olimpiadas, el drama, la comedia, la tragedia, lo que es en las telenovelas, en la televisión, la democracia, es cultura griega. Estamos rodeados, sumergidos en medio de la cultura griega. Tantos otros aspectos más que hoy no puedo entrar en tantos detalles. Aspectos de la vida cotidiana mundial que son manifestación viva y latente de la cultura griega en la actualidad.
Y cuando hablo de todo el mundo, por supuesto quiero mencionar especialmente que la cultura griega está viva y operante en la vida cotidiana de los judíos seculares que viven en la tierra gloriosa, la tierra de Israel, el Estado de Israel, que es un Estado democrático, cuyo parlamento, símbolo de la democracia, se le llama la Knesset. Y para poder ampliar un poco más, debemos saber que la cultura griega es un reino espiritual controlado por el macho cabrío, y que quede establecido para testimonio a las naciones. Que la cultura griega es realmente un reino espiritual, que está gobernado desde las regiones celestes por un ente espiritual, denominado como el macho cabrío, el rey de Grecia. Porque aquellos que quieren entender de una manera anodina, con la mente carnal, no pueden imaginarse que en la historia de Grecia, de la nación, por ejemplo, estuviese un animal, y nada menos que un macho cabrío siendo el rey. Por supuesto que no. Daniel capítulo 8, verso 21 nos dice en forma textual, y tú puedes abrir Daniel 8, verso 21. Si no tienes la presteza para encontrar rápidamente en la Biblia los versos bíblicos, te ruego que anotes en una hoja de papel, o en el lugar que puedas, en tu dispositivo móvil, o en tu computadora. Daniel 8, verso 21 dice, el macho cabrío es el rey de Grecia. Y añade otro detalle, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, refiriéndose a Alejandro Magno. El macho cabrío es un animal, pero no es un animal de la creación terrestre, es un animal de la creación espiritual. Y cuando hablamos de un animal espiritual, me refiero a uno de los muchos ángeles caídos enemigos del reino de los cielos. Un ángel caído que forma parte del reino de Satanás, que está formado por estos animales espirituales enemigos, entre los cuales están las serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo que el Señor Jesús predicó. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20, en palabras del Señor Jesús, conforme al Evangelio de Lucas, vamos a entender esto que acabo de compartir. Dice la Escritura, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ahí ustedes ya presten atención, demonios. ¿Quiénes eran los 70? Los discípulos que el Señor envió, con todo el poder, para echar fuera demonios, para hacer milagros, para sanar a los enfermos, para predicar que el reino de los cielos había acercado, por supuesto. Lucas 10, 18 dice, y les dijo el Señor Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ahí ustedes ven los demonios relacionados con Satanás. Los demonios que estaban siendo echados fuera por los 70, sujetándose en el nombre de Jesús, y Satanás desesperado, cayendo como un rayo del cielo, para poder hacer algo con sus demonios que estaban saliendo fuera de los seres humanos donde habían estado habitando durante tanto tiempo, desde que fueron concebidos, porque el ser humano es casa de espíritus inmundos desde el momento que es concebido. Por eso el salmista dice, en maldad me concibió mi madre. Un cuerpo mortal, un cuerpo de pecado, que es hecho de polvo y sangre, y la serpiente antigua, Satanás, se alimenta del polvo. Tiene potestad sobre el polvo, debido a la caída en el Edén. El Señor Jesús manifestó, añadió, cuando dijo que había visto caer del cielo a Satanás como un rayo. Y les dijo, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y añade, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, y sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Habla de demonios, habla que se sujetan en el nombre de Jesús, en aquel ya desde el tiempo que el Señor Jesús vino, porque Él vino a dar libertad a todos los que estaban prisioneros, cautivos por el pecado y del imperio del pecado, de que es el del diablo. Y vemos que Satanás ya estaba desesperado queriendo proteger a sus demonios que salían de la gente,
caía del cielo como un rayo. Y el Señor Jesús dijo que nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El enemigo son los demonios. Los demonios son espíritus. Y son enemigos espirituales, animales. Por eso el macho cabrío es un animal. El macho cabrío es el rey de Grecia. Gobierna la cultura griega. No regocijéis de que los espíritus se sujetan. El Señor manifestó, pero habló de la existencia de que estos demonios eran espíritus. Nuestros enemigos no eran de sangre y carne. Esas serpientes y escorpiones a las cuales el Señor se refería, y toda fuerza del enemigo, esa fuerza animal enemiga, no se refería a una fuerza animal terrenal, palpable, física, tocable con las manos. Se refería a animales espirituales, por eso los tipificó de espíritus. Se refería a animales del tipo de serpientes y escorpiones y toda fuerza animal. Fuerzas animales espirituales enemigas. Y Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, el diablo, por supuesto que es otra fuerza animal espiritual enemiga. Es una serpiente, es la serpiente antigua. También es el gran dragón. Es el gran dragón, es otro animal terrible en el campo espiritual. Entonces ustedes deben darse cuenta, en otras palabras, que el macho cabrío es un espíritu inmundo, uno de los demonios bajo el mando de Satanás, el cual también es identificado como animal. Es un reptil. Es la serpiente antigua. El gran dragón también. El mismísimo diablo. Y es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y entre ellos, por supuesto, el macho cabrío. El macho cabrío es el rey de Grecia. Forma parte del reino de Tiro, cuyo rey, el rey de Tiro, es Satanás. Y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el reino de Tiro. Y ese reino de Tiro a su vez tiene otros reinos culturales. Y uno de esos reinos culturales es el reino de la cultura griega, que está gobernado por uno de los esbirros de Satanás, que se le llama macho cabrío en las Escrituras. Entonces, de esta manera nosotros, al establecer el nexo, el de Daniel 11, de lo que es el rey de la cultura griega, con Daniel capítulo 8, verso 21, que el macho cabrío es el rey de Grecia, podemos nosotros hacer un análisis conjunto de los versos de Daniel capítulo 8 y el capítulo 11. De esa manera poder entender la palabra del Dios vivo en forma clara, en forma perfecta. En Daniel 8, verso 21 hemos leído en forma específica: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ese cuerno, que es el rey primero, es diferente al macho cabrío, el rey de Grecia. El rey de Grecia es un todo. Es el rey que gobierna por sobre toda la cultura griega. Pero tiene esbirros, tiene discípulos, tiene hijos, tiene seres humanos, mediante los cuales opera con su cultura. Y en este caso en la historia está el primer cuerno grande que tenía entre sus ojos, que es el rey primero. Y el rey primero es Alejandro Magno, que está íntimamente justamente relacionado, Daniel 8, verso 21, en su segunda parte, con Daniel capítulo 11, verso 3, que estuvimos analizando. Porque ese rey primero, el primer cuerno grande del macho cabrío, ese primer cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey valiente que nos habla Daniel 11, verso 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Si bien hubo varios reyes antes que Alejandro en la historia de la cultura griega, el rey primero al cual se refiere el profeta Daniel, tal como sabemos por dicha historia, y que fue profetizada con anterioridad a que ocurriera, es el mismísimo Alejandro Magno, el único a través del cual se pudo cumplir esta profecía escrita.
y por eso es considerado como el primero. No en una situación de orden que en relación a los otros reyes que hayan podido haber antes de él en la cultura griega. Se lo considera primero por su primacía, por la primordialidad que ha tenido en la historia. Porque hasta hoy en día se habla en la historia de la cultura del legado que ha tenido Alejandro Magno en toda la historia de la humanidad, en los 4 cuadrantes geográficos de la Tierra, en todo el planeta. Es la herencia de Alejandro Magno. Los demás reyes antecesores de él pasaron y hasta casi inadvertidos. Si bien hicieron muchas cosas, y en la cultura griega hubieron también filósofos y en fin, todo aquello que nosotros podemos recordar de la secundaria. Pero Alejandro Magno es el rey primero, prioritariamente primero, por el legado que ha dado a la humanidad. Es el único a través del cual se pudo cumplir esta profecía escrita. Es por eso que reconocemos con toda certeza a Alejandro Magno como el primer cuerno grande del macho cabrío, al cual las Sagradas Escrituras se refieren con total exactitud. Daniel vio al macho cabrío con un cuerno grande que tenía entre sus ojos y que fue quebrado, anunciando así con antelación la muerte súbita que iba a sufrir Alejandro, siendo joven y estando en su mayor fuerza. Y Daniel capítulo 8, verso 8. Volvemos a Daniel 8 porque estamos haciendo una conjunción de Daniel 11 con Daniel 8. Y Daniel 8, verso 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro Magno, el gran cuerno, fue quebrado, muriendo en Babilonia en su mayor fuerza a los 33 años, como nos relata la historia secular. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, nos dice Daniel capítulo 8. Sabemos que los días de Alejandro Magno, el macho cabrío, se engrandeció sobremanera. El rey de la cultura griega dominó, pero sobre un territorio gigantesco, desde el río Danubio hasta el Indo. Y esto Alejandro Magno lo conquistó en muy corto tiempo. Y por supuesto la cultura griega, detrás del macho cabrío, o por delante del macho cabrío, porque detrás de la cultura griega, mejor dicho, está el macho cabrío, en el campo espiritual. De esa manera se engrandeció. Pero con la muerte de Alejandro Magno, el macho cabrío no cesó de engrandecer la cultura griega. Siguió actuando para poder llegar hasta lo último de la tierra. Y para ello, estando quebrado el primer cuerno, utilizó a otros 4 cuernos. 4 cuernos notables que se notan. Crecieron hacia los 4 vientos del cielo. Hay algunos que en su poca concepción de la historia solamente creen que se refiere a aquellos generales de Alejandro Magno, 4 de los 5, que se dividieron su imperio cuando murió él. Que esos eran los 4 cuernos notables. Hasta ahí llega su poco entendimiento por el espíritu de la profecía, que no ha podido revelarles más por la dureza de su corazón. Esos hombres eran mortales y por tanto no pudieron llevar la cultura griega hacia los 4 vientos del cielo. Murieron. Estamos hablando entonces de un ente espiritual que no conoce muerte. Un ente espiritual, un ángel caído que no conoce muerte, que no está supeditado al tiempo, a la muerte, y que tiene operación a través de los siglos. Y es a través de los siglos que ha llevado su cultura, el macho cabrío, hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8, verso 22 dice: y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Efectivamente, desde el inicio, apenas murió Alejandro Magno,
Apenas ese primer gran cuerno grande fue quebrado, salieron 4 cuernos. Se levantaron 4 reinos. El inicio de lo que iba a ser una dispersión de la cultura griega, una diseminación de la cultura griega hacia los 4 vientos del cielo, hacia todo el planeta, hacia los 4 cuadrantes geográficos de la tierra. Y es justamente esos 4 reinos espirituales que empezaron a crecer, y crecer y crecer, empezando en los 4 imperios que sucedieron a Alejandro Magno, que se dividieron el imperio griego: Ptolomeos, Seleucidas, Tracios y Macedonios. Y esos reinos continuaron a través de algún tiempo, pero vino luego el imperio de cultura romana, que conquistó lo que quedaba de del imperio griego de Alejandro Magno. Conquistó a los Ptolomeos, a los Seleucidas. Y en fin, está la historia claramente determinada. Y con esto el macho cabrío dejó de actuar. No dejó de actuar, el macho cabrío siguió operando, si bien se contristó, porque ya no estaba actuando a sus anchas con todos los reyes que sucedieron a estos generales de Alejandro Magno. Se formaron dinastías, la dinastía de los Ptolomeos, la dinastía de los Seleucidas, y en fin. De tal manera de que el macho cabrío siguió operando, pero a través de la cultura romana, subyugado por la cultura romana. Es por eso que se habla de una cultura grecorromana. Esos 4 reinos son espirituales y han seguido obrando. Aquellos que no tienen concepción del campo espiritual toman solamente la historia y dicen: no, el imperio griego fue conquistado por el imperio romano. Y pare de contar el imperio griego como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y no es así. El imperio griego fue conquistado, pero la cultura griega permaneció dentro del imperio romano. El imperio romano fue cautivado por la cultura griega, por el macho cabrío. Y asimilaron inclusive en sus construcciones, en su arquitectura, toda la cultura griega. Lo característico de la cultura griega, lo que es las edificaciones tipo Partenón, las asimilaron para sí. El triángulo con las columnas, cuyos capiteles son dórico, jónico, corintio. Lo asumieron los romanos. Lo sumaron a la característica de la arquitectura romana, lo que es la cúpula romana. Y por supuesto esto siempre ha sido emblema de la democracia, que es cultura griega. Por eso vemos siempre la cúpula romana en los edificios, en los congresos, en fin, de las democracias de este tiempo, la cultura romana y el triangulito con sus columnas y sus capiteles al estilo griego, dórico, jónico, corintio. Ahí vemos claramente la manifestación de la cultura grecorromana. Entonces, que quede muy claro que Alejandro Magno es el mismo rey valiente del cual hemos estado hablando y haciendo mención en el capítulo 11, para poder darnos cuenta de lo que está escrito. Daniel 11, verso 3 dice: se levantará un rey valiente, Alejandro Magno, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Así el macho cabrío engrandeció de sobremanera la cultura griega en el tiempo antiguo, a través de Alejandro Magno, mediante el cual dominó con gran poder un vasto territorio. Así Alejandro Magno hizo perfectamente su voluntad, es decir, la voluntad del macho cabrío, su padre espiritual, que lo gobernaba, lo controlaba desde las regiones celestes, tal como revela las Sagradas Escrituras en la Biblia. Porque ¿quién gobierna al cuerno? ¿El cuerno gobierna? No, es el macho cabrío quien gobierna al cuerno. La cabeza está en el macho cabrío, el cuerno es lo que sale de la cabeza.
Y es este ente espiritual, este ángel caído, que justamente ha estado obrando a través de este primer gran cuerno. Y por supuesto también a través de los otros 4 cuernos que salieron en su lugar, a la muerte de Alejandro Magno. Por eso dice Daniel 11, verso 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y es lo que sucedió a la muerte de Alejandro Magno. El imperio griego, la expresión plena de la cultura griega desde aquel tiempo, se dividió en 4, lo que ya compartía para poder hacer énfasis en Ptolomeos, en Seleucidas, Tracios, Macedonios, como ya adelanté. Y de esa manera ya se denominó ese periodo, a la muerte de Alejandro Magno, como el periodo helenístico, como se conoce en la historia. La historia cuenta que el 5º general fue asesinado. Así creo que se llamaba Andrómaco. He leído tanto al respecto, pero ya muchos años atrás, y ahora no me detengo mucho en la historia. Ustedes pueden investigar y tener más detalle en relación a lo que está escrito. Inclusive ya he publicado, he predicado mucho material al respecto. Ahora simplemente estoy haciendo como una ayuda, memoria, por amor a aquellas almas que no tienen mucho conocimiento y pueden adquirir mayor conocimiento, por supuesto, a través de mi página web www.ricardoclaure.org y descargar todo el material que está disponible para que ustedes puedan entender en forma clara más detalles de todo esto que estoy predicando. Y sabemos por la historia que el hijo que tuvo Alejandro Magno con Roxana, la mujer persa, fue asesinado. Y se cumplió la profecía de Daniel. Ni su hijo, ni sus descendientes directos o indirectos pudieron subir al trono, tal como Daniel había profetizado con tantos años de anticipación y con tanta precisión. Y así profetizó Daniel toda esta historia que voy relatando en forma general para hacerla más accesible, asequible a la gente. Empezando con el periodo helenístico, el macho cabrío llevó la cultura griega no solamente al vasto territorio que había conquistado para sí usando a Alejandro Magno. Ahí fue el comienzo de una dispersión más grande, que tardó más tiempo, sí, a través de sus 4 cuernos notables, que se notan, porque se notan hoy en día en las Olimpiadas cubren todo el planeta. La democracia, gran parte del planeta. Drama, comedia y tragedia, todas las producciones de Hollywood, de Bollywood, o las producciones en determinados países que hacen películas o telenovelas, ahí vemos la manifestación de la cultura griega. Drama, comedia y tragedia. ¿Se dan cuenta? De tal manera que a través de los siglos se ha llegado a cubrir toda la tierra de cultura griega. Por eso dice la profecía que fue repartido hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 11, verso 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Y esto lo logró con el uso de estos 4 cuernos, que también salieron de su cabeza. El macho cabrío estuvo controlando estos 4 cuernos. Pero dirá alguno en su corto entender, pero esos 4 generales murieron y ahí acabó todo. ¡No! Los 4 generales no eran propiamente los 4 cuernos, eran el inicio de la manifestación del 4, que es el número sagrado de la cultura griega. Por eso hay olimpiadas cada 4 años, elecciones presidenciales cada 4 años en los países que todavía quieren conservar esos detalles de la cultura griega, porque aman la cultura griega, están fundamentados en la cultura griega. Entonces el macho cabrío ha estado obrando a través de los sucesores de estas dinastías de Ptolomeos, Seleucidas y por supuesto en otro territorio de los tracios y macedonios. Pero Ptolomeos y Seleucidas en relación a lo que es
el Medio Oriente de una manera más específica y relacionado con Israel. De tal manera que esta cultura griega, a través de todos esos hombres, luego vino la invasión del Imperio Romano, conquistó al Imperio griego, a estos imperios, mini imperios, digamos, porque era el Imperio griego dividido en 4, pero mediante la cultura romana, la cultura griega siguió llegando, creciendo a todo rincón de la tierra. Conforme a la profecía de Nabucodonosor, la cultura romana, del sueño de Nabucodonosor, es representada por el hierro. Y el hierro tendría que ser dispersado en el barro, que es la humanidad, el resto de la humanidad. Y así de esa manera que la cultura romana fue diseminada por toda la tierra. Cristóbal Colón, que era esencia de la cultura romana, llegó a América. Ahí estaba el barro de tantos siglos atrás, hombres que estaban allí viviendo, conquistaron, a muchos los exterminaron. Hubo también las alianzas humanas mediante la simiente humana, mediante lo que es la fornicación, el matrimonio, el mestizaje. Y la cultura romana con la cultura griega fue también llegando hacia todo lo que es Occidente. Y por supuesto, para el otro lado del mundo, a través del Imperio Romano de Oriente, con su capital Constantinopla, fundada por Constantino III. Y la cultura romana siguió expandiéndose a través de los siglos, mezclada con la cultura griega. Y la cultura griega que había asimilado la cultura persa. Y la cultura persa, al conquistar al imperio babilónico, que había conquistado la cultura babilónica. Y que había asimilado la cultura babilónica para sí, formando un sincretismo babilónico, persa, griego, romano. Babilónico, persa, greco, romano. Y es lo que justamente está ejemplificado en la estatua de Nabucodonosor, y detrás de esa estatua, las bestias espirituales. Animales espirituales del mundo espiritual que controlan estas culturas. Y de esa manera, sabemos que la cultura griega llegaba a cubrir los 4 cuadrantes geográficos de la tierra, hacia los 4 vientos del cielo. Y esto dice Daniel capítulo 8, verso 8, recordemos. Y el macho cabrío, se engrandeció sobremanera. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Sabemos que es Alejandro Magno, el gran cuerno que fue quebrado, muriendo en su mayor fuerza a los 33 años en Babilonia. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables, se notan. Prende la televisión y vas a notar. Ves a la internet y empiezas a involucrarte en campo de cinematografía o de películas o de estrenos mundiales. Se nota. Ahí ves la manifestación de esos 4 cuernos notables, que son 4 reinos espirituales de cultura griega. En tiempo de Olimpiadas, prendes la televisión y vas a ver un montón de competencias deportivas, como en la antigua Grecia. En sus inauguraciones de Olimpiadas y cuando clausuran, vemos toda una esencia de cultura griega, llena de misticismo, llena de ocultismo, de oscuridad. Ahí vemos la manifestación del macho cabrío. Votaciones, elecciones generales en tal o cual país. Estás viendo la cultura griega. Se nota. ¿Me entiendes?
Aquellos que están ligados constantemente a la televisión, están atentos a las series y miniseries y telenovelas y novelas y del pasado y del presente y la que se ha de estrenar y que la película y que esto y el otro, andan sumergidos en el vicio. Están enviciados de la cultura griega. Están llenos del macho cabrío. Entonces por eso nos estamos dando cuenta y debemos estar seguros que el macho cabrío está vivo y activo en el planeta Tierra, a través de estos 4 cuernos que se notan con toda claridad en la vida cotidiana de la gente, que al entretenerse mirando películas de todo tipo, o las telenovelas, están absorbidas por el drama, la comedia y la tragedia, que forman parte integral de esta cultura desde su origen. Así como la democracia latente en tantas naciones, las olimpiadas que casi paralizan el mundo cada 4 años. Por eso son 4 cuernos notables, es decir, que se notan con claridad. Después de la muerte de Alejandro, los 4 cuernos del macho cabrío son los que controlan estos 4 cuadrantes geográficos de cultura griega que hay en la tierra, constituyéndose en sí mismos en 4 reinos. 4 reinos culturales llenos de cultura griega, valga la redundancia, cubriendo todo el planeta. Recordemos, Daniel 8, verso 21 y 22. A ver, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos el rey primero. ¿Estás leyendo conmigo el libro de Daniel? ¿Estos versos de Daniel? ¿Estás entendiendo? Amén. Ese es el propósito de este ministerio. Daniel 8:22 sigue, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, Alejandro Magno murió, y sucedieron 4 en su lugar, del periodo helenístico, sus 4 generales, el inicio solamente, porque luego continuó con sus dinastías a través de los siglos, hasta que fueron conquistados por el Imperio Romano, y a través del Imperio Romano, que asimiló toda la cultura griega, siguió expandiéndose la cultura griega a todo el planeta. Y seguían operando los 4 cuernos. Es decir, 4 reinos. Por eso dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos de cultura griega, en los 4 cuadrantes geográficos cubriendo toda la tierra, se levantarán de esa nación. Nación o pueblo de cultura griega, que justamente se denota a través de su primer rey primordial, principal, importante, considerado importante en la profecía bíblica como la plena manifestación del primer cuerno grande del macho cabrío. Vemos claramente esta nación, la nación actual, Grecia, la democracia griega, que ahora admite a partidos neonazi como Aurora Dorada, por ejemplo, Aurora Dorada o Amanecer Dorado, pero ahí está, un partido político neonazi. Y vemos, por ejemplo, en jarrones antiquísimos de arqueología, griegos con la esvástica que utilizaron los nazis, y que forma parte de la cultura griega, y que se encuentra también, por ejemplo, en estatuas de Buda. Vemos claramente todo ese sincretismo y esa expansión de la cultura griega por todo el planeta. Y por eso dice, 4 reinos se levantarán de esa nación, de ese pueblo de cultura griega, aunque no con la fuerza de él. ¿Y eso por qué dice? Porque el macho cabrío ha tardado más tiempo en llenar de cultura griega el resto del territorio faltante de toda la tierra. A diferencia de que con Alejandro Magno logró un vasto imperio, un vasto territorio inicial, que ocupaba desde los Balcanes hasta el río Indo, es decir, hasta lo que hoy es Afganistán. Muchas ciudades de Afganistán han sido fundadas por Alejandro Magno. Y esto en pocos años lo logró.
Porque el macho cabrío usó a Alejandro Magno con gran fuerza. Se engrandeció el macho cabrío en corto tiempo, en un gran territorio, pero le faltaba cubrir otro territorio. Como Alejandro Magno murió, fue quebrantado estando en su mayor fuerza. Aquí vemos de que empezaron a operar de una manera más lenta, con no tanta fuerza, dividida en 4. Toda esa fuerza fue dividida en 4. Ya no en un solo hombre, sino en 4 reinos, en que ya no se especifica un hombre específico en general. Se puede ver a través de la historia una cantidad de reyes que han estado totalmente sumergidos en la cultura griega. Reyes en Francia, por ejemplo, totalmente hijos del macho cabrío, llenos de cultura griega. Entonces, vemos la manifestación de estos 4 cuernos notables. Pero ha tenido que cubrir toda la tierra en mayor tiempo, con siglos. Entonces, ustedes deben darse cuenta lo que es la esencia del macho cabrío y la cultura griega. Ese territorio inicial que logró mediante Alejandro Magno, por supuesto incluía Egipto, incluía Libia, porque Alejandro Magno llegó a Egipto. Ahí lo declararon faraón de Egipto. Lo adoraron como Dios, como el dios Zeus, Amón. Zeus era un dios griego, Amón, el dios egipcio, un sincretismo cultural greco-egipcio. De esa manera, con ese sincretismo, que es una de las funciones del macho cabrío, mezclarse con las otras culturas de la tierra, ha ido llegando con la cultura griega a todo el planeta. ¿Pueden entenderlo? Entonces, por supuesto que llegó a la tierra de Israel Alejandro Magno. Entró a Jerusalén. Y Flavio Josefo, el historiador judío, determina que el pueblo judío le hizo saber la profecía de Daniel que hablaba acerca de él, que hacía una clara referencia respecto de él, que Alejandro simplemente escuchó, quedó asombrado, y no se especifica más detalles en lo que especifica el historiador Flavio Josefo, el historiador judío. Entonces, en este tiempo del fin, sabemos perfectamente por la historia que en el periodo helenístico el pueblo judío estuvo sojuzgado bajo el imperio de los Seleucidas. Porque justamente ese territorio de Israel, a la muerte de Alejandro Magno, el territorio de Israel vino a ser parte de Seleuco, que era uno de los generales de Alejandro Magno, y que dio lugar al imperio seleucida. De tal manera de que el pueblo judío estuvo sojuzgado bajo este imperio. Por esto, si bien el capítulo 11 de Daniel nos revela detalles de la historia del periodo helenístico, y ustedes pueden leer desde el verso 4 y 5 y adelante, y están claramente relacionados, especialmente relacionados con la tierra de Israel. Pero no voy a entrar en estos detalles históricos que fueron profetizados con total exactitud por el profeta Daniel, muchos siglos antes de que ocurrieran. Para aquellos que tengan interés en ese aspecto de la historia del pasado, yo les remito a mi libro titulado El Cuerno Grande de Seattle, publicado en mayo del 2004 y presentado al mundo a través de Expolit, en mayo de 2004 en la ciudad de Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Ustedes pueden descargarlo de mi página web, y ahí van a poder encontrar detalles de toda la historia de todo ese tiempo, y cómo se fue cumpliendo Daniel capítulo 11. Y por supuesto van a poder encontrar un aspecto que se dio en la historia como un precumplimiento. Y eso ni siquiera llega a aquello. Con un hombre que era de la dinastía de los Seleucidas, por supuesto gobernado por el macho cabrío,
que se enojó contra el pacto santo que los judíos tenían con el Dios de la Biblia a través de Moisés. Y me refiero a este hombre, a Antíoco IV Epífanes. Antíoco Epífanes, que en algún momento profanó el segundo templo, porque estaba totalmente enojado contra el pacto santo, contra el pacto hecho por el Dios de la Biblia con el pueblo judío. Inclusive manifiestan que hasta en el lugar santo ofreció un cerdo en sacrificio. Él mismo se declaró Dios, por eso Epífanes significa en griego Dios manifiesto. Antíoco IV, Dios manifiesto, 4, que es número de la cultura griega. Y esto, por supuesto, ha traído mucha confusión a los intérpretes de la profecía bíblica. Pues en ese periodo helenístico que se dio esta invasión de los seleucidas y entró a Israel y profanó este Antíoco Epífanes en segundo templo, ha traído confusión a mucha gente y creen que este fue el cumplimiento de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pero siglos más adelante, el Señor Jesús, habiendo ocurrido eso en la época de los macabeos, en la historia del pueblo judío, el Señor Jesús, al hablar de la abominación desoladora, entrando a un tercer templo judío, porque ya había profetizado que el segundo templo iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra, entonces manifestaba que la abominación desoladora que hablaba Daniel no era aquella que muchos creyeron que era Antíoco IV Epífanes. Y esto, por supuesto, es necesario recalcarlo el día de hoy. Mediante ese evento de Antíoco IV Epífanes, como enojado contra el pacto santo y por tanto con el pueblo judío fiel al Dios de la Biblia, se afectó profundamente el corazón mismo del pueblo judío. Ese templo fue profanado por los invasores seleucidas. Ese hombre invadió Jerusalén, la saqueó, aborreció el culto al Dios de la Biblia, de tal manera que abolió totalmente el pacto mosaico, el pacto hecho con Moisés. Todo tipo de judaísmo fue abolido, haciendo cesar toda clase de manifestación religiosa. Profanó el lugar santo, sacrificando ese cerdo, como muchos explican. Y toda esta historia está dentro del pueblo judío como el periodo de los macabeos, porque los macabeos lograron que la población se levante en su contra, y lo expulsaron. Y por eso esto se recuerda en la fiesta judía de Hanukkah, en diciembre de cada año. Entonces por esta situación muchos han creído que ese fue el cumplimiento real de la profecía de Daniel respecto de la abominación desoladora, tal como leímos en Daniel 11, 29 y 30 y lo que sigue. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. ¿De quién? Del macho cabrío, del rey de la cultura griega. Los hombres murieron, pasaron a la historia, pero aquel ente espiritual en el cual no trasciende el tiempo y por tanto está sujeto a eternidad, porque forma parte del reino espiritual, por supuesto que ha estado operando en el territorio de la tierra gloriosa, de la tierra de Israel. Y al tiempo señalado ha vuelto al sur. Solamente que su postrera venida de este tiempo del fin es diferente a la primera venida. A su primera venida. En su primera venida sabemos ya, operó a través de Alejandro Magno.
operó a través de sus 4 generales, y que estos fundaron sus dinastías en esos 4 imperios que se dieron en todo ese territorio que estuvo en su momento bajo el imperio de Alejandro Magno, imperio de cultura griega. Pero ya cuando Roma conquistó Grecia, lo que quedaba de Grecia, asimilando toda su cultura, el macho cabrío se contristó. Y esto es lo que manifiesta en su primera venida. Porque vendrán contra él naves de Quitim. Quitim justamente es un término bíblico que expresa a todos los países del mar Mediterráneo occidente, todo lo que es el occidente. Y de esa manera, como vio las naves del Imperio Romano llegando a sus costas, a su territorio, se contristó. Eso es lo que se determina con su primera venida. Pero dice la Escritura que volverá. Volvería a actuar en la tierra de Israel, en la tierra del pacto santo. Y esto al fin de los días, en el tiempo del fin, en que habría ya un Estado de Israel, fundado en 1948, que le dio todas las prerrogativas y facilidades que determina la ley de Moisés para que los sacerdotes, para que los judíos dedicados a las cosas santas se dediquen solamente a las cosas santas y no tengan nada que ver con el ejército, como el Señor lo determinó. Y es en esta postrera venida que nosotros vemos que ya empezó con Tommy Lapid y ahora continúa con su hijo Yair Lapid. El macho cabrío en su postrera venida ha vuelto a operar desde el norte occidental, como veremos más adelante, con más detalle para la gente que no tiene mucho conocimiento todavía. Y el macho cabrío ahora ha vuelto a operar y está enojado contra el pacto santo. Por eso dice Daniel 11:30, lee conmigo, porque vendrán contra él naves de Quitim y él se contristará. Esa es la primera venida, que ya sabemos todo lo que ocurrió. Pero continúa y dice, y volverá, y se enojará contra el pacto santo. Esa es la postrera venida. La postrera venida cuando después de haberse contristado y estuvo trabajando tras bambalinas bajo el imperio de cultura romana y dividiéndose el imperio de cultura romana en Oriente y en Occidente, siguió llevando la cultura griega que había asimilado en su momento el imperio romano en su esplendor. Y luego, después de que el imperio romano cayó y los otros imperios u otros los conquistaron y asimilaron no solamente la cultura romana, sino también la cultura griega, el macho cabrío siguió operando. Cuando Cristóbal Colón llegó para América, trajo la cultura romana y también la cultura griega. Cuando los peregrinos desembarcaron con el Mayflower en las costas de América del Norte, llevaron también la cultura greco-romana, y también que tenía mucho de Persia y de Babilónica, en fin, el sincretismo. Y por tanto las fuerzas espirituales de Daniel, que nos habla el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7, lo cual ahora no puedo entrar en mucho detalle. Estamos haciendo análisis de Daniel capítulo 11. En forma específica en relación a estos versos que nos hablan de la abominación desoladora. Aquello que el Señor Jesús nos dijo, el que lee, entienda. Entonces ahora puedes darte cuenta que esta postrera venida del macho cabrío, en que él ha vuelto a operar, se enoja contra el pacto santo. Durante todos los años que Israel ha estado como nación en todo el concierto internacional, se ha respetado el hecho de que los judíos ultraortodoxos estén subvencionados por el Estado, como ocurrió en la ley de Moisés. Todas las tribus estaban
determinadas de poder traer su contribución, sus diezmos, sus ofrendas, para que este grupo esté totalmente dedicado a las cosas santas. Los que eran los sacerdotes y los levitas, que ahora los llaman los judíos ultraortodoxos, y más los sacerdotes que van a oficiar en el tercer templo judío, son los genios, los virtuosos de la Torá. Y quiero recordar el término que especifica justamente la agencia F respecto de esos 1800 prodigios de la Torá. Exactamente. Prodigios de la Torá. Que seguramente, por supuesto, van a ser parte de todo lo que es el tercer templo, todo lo que es el continuo sacrificio en el tercer templo judío. Entonces aquí vemos, por eso, la actividad del macho cabrío. Su padre, Tommy Lapid, estaba enojado contra el pacto santo. Hizo burla, escarnio del pacto santo, mostrando aquello que el pacto como Moisés establece de no comer la carne con su sangre. Hay tremendas prensas hidráulicas a cargo del rabinato general que controla que la carne no tenga una gota de sangre, la comida kosher. Y que no puede ser carne de cerdo, en fin, conforme al pacto con Moisés. Pero este hombre ridiculizaba lo que ya otras compañías en su mercadotecnia habían querido corromper el pacto santo, y mostraba hasta el papel higiénico kosher. Entonces, por supuesto, empezó a arengar a una cantidad de judíos helénicos, judíos llenos de cultura griega, que nunca habían sido fieles al pacto santo, al pacto hecho con Moisés, que han venido de la dispersión, otros que han nacido en Israel, totalmente ajenos a lo que ha ocurrido en el Holocausto, hijos de aquellos que han sobrevivido al Holocausto, pero más sumergidos en todo lo que es la cultura griega, la desnudez, la promiscuidad sexual, todo el libertinaje sexual, todo lo que viene de Occidente, y así asumen la cultura griega para sí. Y por tanto son los enojados contra el pacto santo. Y el macho cabrío estaba haciendo su voluntad. Por eso dice, y hará su voluntad a través de esta gente. Tommy Lapid llegó a conseguir 15 escaños con su partido político, y llegó a ser parte de la plataforma gubernamental, llegó a ser ministro de Justicia. Ahora su hijo entró al ruedo político, y del mismo modo tiene varios representantes dentro de la Knesset, del Parlamento judío, que ahora forma parte de la coalición gubernamental que permite que sea viable la gobernabilidad del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y está claramente la amenaza. Si no aprueban la ley, se sale del gobierno y deja al gobierno sin una pata, tambaleante. No habría gobernabilidad. Ahí está el chantaje político, para lograr que ese enojo contra el pacto santo se convierta en ley del Estado de Israel, desconociendo aquello con lo cual nació el Estado de Israel en 1948, y con las leyes de la democracia van a ser según su voluntad. El macho cabrío va a ser según su voluntad. Va a operar así y va a seguir actuando. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Muchos judíos ultraortodoxos van a abandonar el santo pacto, producto de esas leyes, porque este va a ser según su voluntad. El macho cabrío operando a través de esta gente, empezando con Yair Lapid. Daniel 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza,
y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Por supuesto, ustedes pueden darse cuenta que aquello que ocurrió con Antíoco Epífanes cuando él se enojó contra el pacto santo en la antigüedad, bajo el imperio de los Seleucidas, era simplemente un precumplimiento mínimo, muy importante para poder conocer lo que es el enojo contra el pacto santo, lo que es profanar el templo, en aquel tiempo el segundo templo, pero lo que ha de ser el tercer templo, la profanación del tercer templo, en que no se ha de ofrecer un cerdo. Ahí se lo ha de reconocer al nuevo Dios de la era de las computadoras como Dios de Israel. Esa es la abominación desoladora. Y es por eso que el Señor Jesús, muchos siglos después de que Daniel había profetizado, muchos siglos después de que inclusive Antíoco Epífanes profanó el segundo templo, el Señor Jesús dijo y habló respecto de la profecía de la abominación desoladora. La volvió a mencionar con todo cuidado para demostrar que aún todavía no se había cumplido en la historia y que su verdadero cumplimiento se iba a dar en el tiempo del fin, antes de su segunda venida, en un tercer templo construido. Y un tercer templo solamente podría ser construido si los judíos habrían retornado a la tierra de Israel y se habrían constituido en nación, en un estado, que la higuera haya florecido y que hayan recuperado a Jerusalén como capital, como profetizó el profeta Isaías. Jerusalén, la ciudad de la profecía, la ciudad santa. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Mateo 24, versos 14 al 21, recordemos los versos con los cuales empecé este mensaje el día de hoy. Y será predicado, palabra del Señor Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y esto es verdad, pues se ha de dar dentro de pocos años, cuando el último cuerno grande del macho cabrío, que es el que denomino el cuerno grande de Seattle, profanará el lugar santo del tercer templo judío para promocionarse a sí mismo como Dios. Y lo más grave, con el hecho de manifestarse al mundo como si fuera el Dios de Israel en la era de las computadoras, siendo él un simple hombre. Este es el mismo Dios, el Dios de Microsoft, que Tommy Lapid se refirió y patrocinó a través de su liderazgo, que ostentaba con su partido político neorreligioso llamado Shinui en Israel desde el inicio de la década del año 2000. Y esto tú puedes ver rápidamente a Tommy Lapid, padre de Yair Lapid, promocionando a su nuevo Dios de Israel en esta era de las computadoras. Y eso ocurrió el 29 de febrero del año 2000 a las 3:15 de la mañana, hora de Bolivia, cuando el Señor, después de haber estado predicando 2 Tesalonicenses 2, me despertó con terribles dolores de estómago, de panza, dicen en esta nación. Cada nación tiene su forma de hablar, en algunos aspectos hablando el mismo idioma. Y así como volvió, se fue, ya no pude dormir. Y cuando encendí, sin poder dormir, encendí la televisión, estaba conectado a un canal de cable, AIE Mundo, y en el momento que este hombre, Tommy Lapid, padre de Yair Lapid, decía lo siguiente. Adelante, control central. We don't want to obey religious laws in our daily lives.
Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Ustedes han podido ver esto. Y considero y espero mucha gente nueva que antes no ha podido darse cuenta de lo que estamos viviendo ya. Hay un nuevo Epífanes. Epífanes significa Dios manifiesto. Con el mismo espíritu del macho cabrío que operó en Antíoco Epífanes, ya un hombre está viviendo, está vivito y coleando sobre la faz de toda la tierra. Y el macho cabrío y el rey de Tiro le ha dado toda su riqueza. Y siendo judío está muy interiorizado en la vida política de Israel. Y está enojado contra el pacto santo. Y por tanto contra el Dios de la Biblia. Y quiere ocupar el lugar del Dios de la Biblia, del Dios de Israel. Ese es el nuevo Dios de la era de las computadoras, que vivía en algún lugar de Seattle y que preparaba los lanzamientos de Microsoft para aquel 29 de febrero del año 2000 a las 3:15 de la mañana, en que estando dormido unos minutos antes el Señor me despertó con terribles dolores en el vientre. Les vuelvo a repetir, para luego hacerme ver y comprender aquello que yo había estado predicando ya desde mayo y junio del año 1998. Pero todavía con incertidumbre, a partir de ese día, ya al día, ese mismo día, el 29 en la noche, estaba predicando allí en el Cine Tesla. En el Auditorio Cristo Viene, en el ex Cine Tesla, mostrando a este hombre lo que decía y certificándoles: hoy se acaba de cumplir la profecía, es este el hombre que ha de gobernar el mundo, es este el hombre del cual hablan las Escrituras, de aquel que ha de profanar el tercer templo, la abominación desoladora. Pongámonos de pie. Ahí donde están, con los ojos cerrados, en la presencia del Rey, en cada hogar, en cada auditorio. Levanten sus manos en alto con los ojos cerrados y oren conmigo. Con todo su corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos en tu presencia, mi Dios, para darte gracias por esta palabra que nos permite entender claramente lo que está escrito. En el libro de Daniel. Señor, ahora entendemos que la profecía de la abominación desoladora está próxima a cumplirse, mi Dios, porque el macho cabrío ha vuelto a operar a través de sus esbirros, de sus hijos, en esta postrera venida, en este tiempo señalado, al sur del norte occidental, de donde opera el macho cabrío. En la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, está operando. Y su gente, los judíos helénicos, judíos llenos de cultura griega,
como Yair Lapid, están enojados contra el Pacto Santo. ¿Y el macho cabrío hará según su voluntad con las leyes de la que le da la democracia? ¿El juego democrático? Para perseguir a los fieles al Santo Pacto, a fin de que éstos abandonen el Santo Pacto, para entenderse con los que abandonen el Santo Pacto. Todos estos judíos helénicos, mi Dios, en contra de aquellos judíos que son fieles a ti, mi Dios de la Biblia, y que han permanecido con su fidelidad al santo pacto hecho con Moisés, y por lo cual se ha de construir el tercer templo judío, porque Yair Lapid ni nadie podrá impedir que ese templo se construya. Es más, seguramente contribuirán para luego entregarle el santuario a su abominación desoladora, a su nuevo Dios de la era de las computadoras, para que lo profane, y días después, 30 días después, con la bestia dentro, el Abadón, el Apolión, el ángel del abismo, ese tercer templo sea destruido. El día 1260 de la semana 70 del profeta Daniel, vale decir, conforme a la medida del tiempo en la profecía bíblica, 24 de octubre del año 2020, a las 11 de la mañana, 42 minutos, 42 segundos. Hora de Jerusalén. Señor eterno, toma mi vida. Señor amado, toma mi alma. En este día yo quiero renunciar al macho cabrío. Con todo lo que enseña, con todas sus funciones. Para permanecer solamente fiel a ti, mi Dios, inclusive a riesgo de mi propia vida. Porque el macho cabrío con sus leyes quiere perseguir, enjuiciar, perseguir y matar, a espada y a fuego. Por esto, mi Dios bendito, estamos delante de ti. Para darte gracias por tu palabra. Reconozco que debo dar muerte en la cruz, autoliberarme de todo lo que vaya encontrando, Señor, a partir del día de hoy, para poder ser libre de toda contaminación de carne y de espíritu inmundo ligado al macho cabrío. Padre bueno, quiero darte gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret. Toma mi vida. Y quiero venir al alfolante trayendo mis ofrendas, Señor, y para aquellos que hemos llegado tarde, nuestros diezmos y nuestras segundas ofrendas también, para poder ser columna de sustento de esta obra gigantesca que no tiene publicidad y así se ha mantenido durante tantos años, pero ahora está siendo obligada a la fuerza, ya bajo cierta persecución, a recibir publicidad. Permitiendo al macho cabrío entrar en tu obra bendita que ha sido utilizada solamente para predicar tu palabra, mi Dios amado. Separa por ello en este momento, hermano, hermana.
ahí donde estás, separa tus diezmos, tus ofrendas. No dejes que el enemigo te quite la bendición de poder tener el privilegio en este tiempo de poder dar para su obra. Porque se acerca el tiempo en que el macho cabrío está gestando leyes también contra el pacto santo hecho en la cruz del Calvario, para perseguir, destruir toda obra cristiana, con leyes malignas y perversas, a través de hombres corruptos y réprobos en cuanto a la fe. Por eso, ahí donde estás, separa con tus manos, en tus manos, aquello que has de traer al alfolí con todo tu amor, con todo tu corazón. Mientras se dice hoy, para continuar con la obra del Rey. Levanta tus manos y ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, mi Dios, por tu grande amor y bondad, por tu grande misericordia. Recibe lo que tengo en mis manos, es para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey. Y pueden salir mientras se ministra al Dios vivo en alabanza. Pueden salir de sus lugares como está establecido para poder ser instrumentos en las manos del Dios Altísimo. Y haciéndoles recuerdos, como me informa Administración, de que el estudio bíblico titulado Principios Básicos para la Liberación Espiritual está en la red de librerías Cristo Viene en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, como así se le llama. Por eso, ahí donde estás, dispón tu vida y pasa adelante adorando al Rey. Y haciéndole recuerdo a todas las vidas que tienen acceso a Facebook, que voy a colocar un espacio específico determinado, como lo he hecho anteriormente, para que testifiquen, para que expliquen, para que se explayen de todo lo que han podido entender el día de hoy, para testimonio a las naciones. Y es importante que no solamente expongan su nombre, que ya forma parte inherente a Facebook, sino también el lugar desde donde escriben. Y sería importante que solamente pongan su nombre y su apellido y las otras dos palabras que quedan para poner el apellido en su configuración, en sus páginas de Facebook, puedan colocar la ciudad donde viven y el país donde viven. Ya como se hizo anteriormente con otros miembros del ejército de llorones. Así, de esa manera podemos saber de manera más clara de qué lugar nos están escribiendo, compartiendo y habiendo recibido esta palabra del tiempo del fin. Alabando y glorificando al Rey, aún todavía no ha terminado el culto,
siguiendo adelante y haciéndole recuerdo que el día de mañana, a la misma hora, tenemos mucho más que aprender todavía. Aspectos inéditos que no se dieron antes y que considero todavía el Señor me va a permitir predicar, y iré contando como ocurrió el día de hoy, contando las horas para poder entrar nuevamente en vivo, para poder estar con ustedes en el aire y reciban esta palabra que los ha de ayudar a que se preparen en este tiempo del fin, para encontrarse con su Señor en el aire, porque no hay tiempo que perder. Que Dios los bendiga de la manera. Todos se siguen congregando hasta que se haya dado el último amén en cada auditorio, conmigo hasta cualquier instante en la línea del tiempo. En la historia de la humanidad, en la historia de la salvación, el Dios de la Biblia quiere que su pueblo pueda leer el libro de Daniel y entenderlo. Y para poder entenderlo, el Señor ha levantado este ministerio, aquel 10 de agosto de 1987, a las 5 de la tarde, hora de La Paz, Bolivia, para que su pueblo pueda entender en forma clara el libro de Daniel. Pues es a través de este ministerio que el Señor le ha quitado el sello. Y esto no lo digo de ninguna manera con altivez, soberbia u orgullo, sino simplemente para poder predicar la verdad, tal cual como ustedes le están escuchando, y para testimonio a ustedes, para que ustedes puedan darse cuenta de que hay un Dios vivo que quiere verdaderamente hacerles entender esta palabra, y puedan prepararse a tiempo por cuanto el libro de Daniel está totalmente abierto. Y ustedes puedan alimentarse con esta palabra, y alimentándose de esta palabra, puedan renunciar a todo aquello que no es de Dios. Puedan renunciar a aquello que es del macho cabrío, para que de esta forma puedan prepararse a tiempo. Yo creo que es importante que todos y cada uno de ustedes puedan glorificar al Señor en sus vidas. Puedan glorificar al Dios eterno de Israel. Y dejar que Él tome control de sus vidas. Considero que todo está en orden en cada auditorio para poder continuar. Y por amor a aquellas vidas que de una u otra manera no han estado siguiendo aquello que tu presencia siga llenando, Señor, cada auditorio, cada lugar. Y todos en completa comunión, en completa reverencia, poder recibir tu palabra sin más preámbulo, mi Dios. Porque el tiempo es breve. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es importante que todos y cada uno de ustedes puedan estar en comunión con el Señor, y dejar que Él obre en sus vidas, para que les dé pleno conocimiento de Él en este día, y se puedan ir fundamentando en todo aquello que el Señor está permitiendo que se revele en forma más clara en relación al libro de Daniel. Y ustedes, obedientes al Dios de la Biblia, recordando aquello que está escrito en palabras del Señor Jesús. Recordemos aquello que está escrito en Mateo 24, y que es la orden del Señor. Mateo 24, verso 14
y 15 especialmente para continuar hasta el verso 21. La palabra del Dios vivo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y esa es la orden del Señor. Hoy más que nunca en toda la historia. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Porque solamente la palabra profética ha de alumbrar sus vidas. Habla mi corazón, dame entendimiento. Límpiame, Señor, con esa sangre. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Que nadie os engañe. Me visto con toda tu armadura. Y toma autoridad sobre todo espíritu. Salen ahora. Fuera ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Se está cumpliendo en este tiempo. Como antorcha el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Es el reino del Señor Jesucristo. Es un reino de 1000 años. Padre amado, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este momento que tú nos has dado, en que hemos podido adorarte en espíritu y en verdad, trayendo al alfolí nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que puedan subir en olor fragante hasta tu trono. Mas ahora, mi Dios bendito, queremos recibir tu palabra. Queremos recibir el mensaje que se ha estado predicando. Voy a leer rápidamente aquella noticia que ha dado la base para poder estar predicando esta realidad. La palabra de Dios vivo dice así: el que lee el libro de Daniel debe entenderlo. El que lee, entienda. Y esto es lo que ustedes están aprendiendo a través de esos mensajes. La noticia de Agencias F, fechada el 29 de mayo de 2013 en la ciudad de Jerusalén, a las 19:32, dice así: una comisión política formada por 6 ministros dio hoy luz verde a un histórico proyecto de ley en Israel para el alistamiento de los jóvenes ultraortodoxos y ha enviado su propuesta al gobierno de Benjamín Netanyahu para que sea legislada en el Parlamento. El proyecto de ley establece por primera vez como obligatorio el servicio militar de los estudiantes de seminarios rabínicos judíos que desde 1948 disfrutan de una exención automática. Aprobada por secciones individuales debido a la complejidad del asunto, la última y más polémica, la de aplicar sanciones legales a los ultraortodoxos que no se presenten al servicio, fue aprobada por 4 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra. Ninguno de nosotros quiere imponeros una vida secular o nuestra forma de ver la identidad israelí, dijo hoy en una rueda de prensa el ministro de Finanzas Yair Lapid, abanderado de la nueva ley. Ayer, me perdí, aquí está. Ayer, tras ver los debates bloqueados por la oposición del titular de defensa Moshe Ya'alon, Lapid
amenazó al primer ministro Netanyahu con desarmar el gobierno. En un llamamiento a sus hermanos ultraortodoxos, entre comillas, Lapid afirmó que este Estado fue creado para que todos podamos vivir sin miedo como judíos, que tú tienes preparado para nosotros, a fin de poder entender con mayor profundidad y con pleno fundamento las Sagradas Escrituras, de todo aquello que está escrito, mi Dios, para conocimiento nuestro, que nos ayuda a prepararnos para poder encontrarnos contigo en el aire, siendo arrebatados en las nubes. Señor, queremos darte gracias por este momento precioso que tú nos das, que todos juntos unánimes podemos recibir esta palabra. Gracias, Dios bueno, porque solamente eres tú nuestro Dios. Y no conocemos otro Dios fuera de ti. Mi Dios de la Biblia, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, Dios de María, Dios de Pablo, de Pedro, de Juan, de Timoteo, Dios bendito de Israel. Gracias por este momento que estamos en tu lugar santísimo, Señor. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, por el camino vivo y nuevo que nos has abierto a través del velo rasgado, esto es de tu carne crucificada en la cruz, permitiendo el acceso libre a tu presencia, a todos aquellos que creemos en ti y estamos lavados con la sangre del Cordero. Pese a las circunstancias adversas, pese, mi Dios, a todo aquello que nos rodea. Gracias te damos, Padre. Bendito seas por siempre, mi Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre bueno. Derrama tu Espíritu Santo